Junto a la inflación de la economía, estamos asistiendo a una inflación discursiva, podríamos decir, tanto de Javier Milei como en torno a Javier Milei y La Libertad Avanza. Más allá de los exégetas en el terreno del periodismo, ya circulan ciertas voces obnubiladas por el resultado electoral y que ven en Milei a un estadista de nuevo tipo, portador de saberes especiales que son inaccesibles para el resto de los mortales y con capacidades políticas extraordinarias que a la larga vamos a tener que reconocer. Nada nuevo. El poder deslumbra y a veces incluso hasta ciega. No hace mucho, ustedes lo recordarán, algunos llegaron a comparar a Mauricio Macri con Barack Obama. E incluso a María Eugenia Vidal con Margaret Thatcher. El tiempo acomoda las cosas, como lo escuché decir por estas horas a un filósofo tiempista por antonomasia, un protagonista de estas horas, Juan Román Riquelme. La inflación discursiva, en cuanto a la propia capacidad política y sobre la realidad en la que Milei asumirá el gobierno, recorre dos andariveles. Por un lado, presentar lo que es una verdadera debilidad política, la falta de nombres en puestos claves del gabinete, todos los renunciados que hubo antes de asumir, por ejemplo Emilio Campo, el economista Emilio Campo, que era el que más bregaba por la dolarización y que se terminó alejando, iba a ir al Banco Central. Las internas dentro de La Libertad Avanza y con el PRO, y con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, son más que evidentes. Presentar todo eso como si fuera una fortaleza porque, dijo Milei, se está buscando un seleccionado de los mejores y eso no es fácil. Por el otro lado también se infla las consecuencias de la crisis actual, que es una crisis obviamente que es grave, pero Milei dice, vamos camino a una hiper inmediata. Vamos a tener, si no aplicamos nuestras medidas, 90% de pobres. Todo esto para que se acepte el plan de ajuste salvaje que propone justamente llevar adelante después del 10 de diciembre. Esto evidencia por lo menos dos cuestiones. Una es que no cuenta con una coalición con el volumen político que tuvo, por ejemplo, su admirado Carlos Menem, que tenía al PJ alineado, a toda la dirigencia sindical de entrada o bastante rápido alineada. Un equivalente mucho más débil está tratando de armar quien será el ministro del Interior de Milei, Guillermo Francos, que fue a visitar para incorporar a muchos miembros de la casta, entre ellos, por ejemplo, Florencio Randazzo o Cristian Ritondo, candidatos a presidir o se postulan para presidir la Cámara de Diputados, pasando por Osvaldo Giordano, hombre del schiarettismo, del peronismo de Córdoba, designado en el ANSES, hasta llegar a Daniel Scioli, que continuaría en la Embajada de Brasil. Alberto Fernández dijo que no entendía muy bien cómo podía ser que represente una vez a Alberto Fernández y en otro momento a Javier Milei, pero bueno. No nos olvidemos que Francos fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli y fue representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo en la presidencia de Alberto Fernández. Ahí Alberto Fernández no vio contradicción que ahora sea el principal vocero de Milei y antes él lo tenía como funcionario. O sea, Milei está armando su propio intento de gobierno de unidad nacional, de ese del que hablaba Massa, con el PRO, vertientes del peronismo, pero por ahora todo bastante atado con alambre y en un equilibrio muy, muy inestable. ¿Y esto por qué? Bueno, entre otras cosas, todos están, o estamos, si se quiere, impactados por el resultado del balotaje y pensando en torno a esos números. Pero hay que tener en cuenta que a lo largo del año hubo 4 elecciones, en general. Gobernadores, primarias, generales y balotaje. Y todas dieron resultados diferentes. Nosotros estamos con el último número en la cabeza, pero si analizamos las que hubo durante todo el año, las que tuvieron lugar durante todo el año, dieron resultados distintos. Es decir, estamos en presencia de un sistema político disgregado sobre el que Milei intenta arbitrar con una debilidad propia y además dentro de una correlación de debilidades. Arma, o mejor dicho, ensambla pedazos de una casta que está en crisis en el contexto de un régimen desprestigiado.
Pero además, muchos de los votos finales de Milei, los del balotaje, más exactamente un 26%, lo hablábamos con el entrevistado, fueron, pongamos comillas, prestados, lo cual es otra limitación oculta detrás del mecanismo del balotaje. La otra cuestión, la de la crisis y las 7 plagas de Egipto que se ciernen sobre el país si no se acepta la hoja de ruta de Milei, demuestran que asistimos, evidentemente, a una crisis crónica, pero que no operó hasta ahora como disciplinadora para imponer una resignación a un autoajuste de las características del que plantea Milei. Si fuera así, Milei no tendría por qué exagerar y evocar permanentemente esta catástrofe final del yo o el caos, que es el discurso que tiene en los últimos días. Es decir, trata de reemplazar la experiencia vital de la crisis por su referencia discursiva. Ahí hay una diferencia. En este contexto fue a buscar apoyo político y financiero a Estados Unidos y de nuevo, mucha inflación de discursos sobre lo logrado, las reuniones, las promesas, pero hasta ahora el FMI es bastante cauteloso. Tanto como el propio gobierno de los Estados Unidos. No quiere decir que no lo vayan a ayudar, sino que hasta ahora también están, esperando a ver cómo evoluciona. A ver, esto no es para llevar tranquilidad a nadie, porque lo que propone Milei efectivamente es un plan de guerra social. Incluso supongamos que las aspiraciones mayores de todo lo que plantea, desde las privatizaciones hasta la reforma electoral, que dice que quiere hacer una reforma electoral para eliminar las elecciones intermedias en estos últimos días, supongamos que todo eso se traba en el Parlamento o no alcanza a acuerdos, no alcanza a acordarlos. Pero solo la medida que puede y quiere aplicar de entrada, de evaluación y liberación de los precios, generaría una catástrofe social sobre la Argentina que ya está hiperajustada. Se habla de que la inflación podría llegar al 20% en diciembre y aún más todavía en enero. Milei ya habló de entre 18 y 24 meses de estanflación. Y esto va, obviamente, a afectar a todos, no solo a un sector de los estatales o que están apuntados en este momento, o de los trabajadores y trabajadoras de medios públicos, sino un ajuste general con precios desatados y una economía paralizada. Esa es la combinación de la famosa estanflación. El salto en la pobreza y hasta en el hambre, literal, lo va a provocar justamente el plan de, si se aplica el plan Milei, no si no se aplica el plan Milei. Pero lo que trato de señalar acá es que estamos ante un experimento que se propone un plan de reseteo regresivo y reaccionario, realmente audaz, más audaz que Menem inclusive en algunas cosas, e incluso que el propio plan de Martínez Dios, el inicial, que aplicó en la dictadura, pero desde un lugar de una posición de significativa debilidad política. Ese es el experimento y esa es la realidad. ¿Esto quiere decir que va a fracasar? No necesariamente. Si encuentra dadores voluntarios de gobernabilidad, si las centrales sindicales hacen la plancha, como tantas veces lo hicieron, si cada uno va por su lado en luchas disgregadas, no necesariamente su destino es el empantanamiento. Justamente todos esos caminos son los que hay que evitar en una lucha en lo que no está nada dicho de antemano.